paz o coaliciones internacionales puede terminar provocando muchos dolores de cabeza. Pero, ¿sabéis qué? Esto ni siquiera es todo. Amigos, Gaza ya estuvo ocupada por otro país árabe, por Egipto, y no precisamente durante poco tiempo. Fueron 2 largas décadas hasta 1967. Pues bien, aunque no fue el motivo principal, una de las causas que propició la Guerra de los 6 días de 1967, que fue la que terminó con la ocupación israelí de Gaza, fue precisamente el nacimiento de una incipiente resistencia palestina bastante violenta. Combatientes muy anteriores a Hamas que llevaban a cabo infiltraciones, sabotajes y ataques contra poblaciones israelíes cercanas. Pues bien, en aquel momento Egipto, que no tenía la relación que tiene con Israel, porque básicamente eran países abiertamente hostiles, toleraba e incluso apoyaba estas incursiones como una forma de mantener la presión sobre el Estado hebreo. Y por eso uno de los objetivos israelíes tras iniciarse la guerra fue precisamente ocupar la franja y gestionarla directamente, algo que hicieron hasta que en 2005 terminaron retirándose por completo. El resultado, Hamas en el poder, un montón de cohetes lloviendo sobre Israel constantemente y finalmente la masacre del 7 de octubre. En otras palabras, que cada vez que Israel ha dependido de potencias y gobiernos ajenos, la cosa no les ha ido muy bien. Así que entendéis ahora por qué no es tan fácil pensar que esta vez Israel va a aceptar dar un cheque en blanco a esa fuerza internacional. Claro que, amigos, la posición de Israel no es lo único que hace que este plan nazca con retos titánicos. Y es que los propios países árabes podrían ser parte de la solución, sí, pero también parte del problema al mismo tiempo. Fijaos. Meterse en Gaza ahora mismo supone meterse de lleno en un avispero completamente impredecible. Hablamos de un lugar donde Hamas y la yihad islámica palestina siguen activos, diezmados pero activos, sin intención de abandonar su lucha, y donde hay millones de personas sufriendo condiciones humanitarias durísimas. Lo que ya de por sí es otro poderoso caldo de cultivo ideal para la radicalización y el sentimiento de venganza contra Israel, que es por cierto lo que nos están advirtiendo muchísimos analistas, que toda la destrucción y todo el daño ocasionado a la población civil durante esta dichosa guerra va a desencadenar más apoyos a grupos radicales. ¿Y qué tendríamos en medio? Pues según el plan de Trump, ya no habría fuerzas israelíes ocupándose de estas crecientes amenazas, sino unas fuerzas internacionales de estabilización formadas sobre todo por países musulmanes. Por ejemplo, Indonesia es uno de los países musulmanes que primero se ha ofrecido a poner tropas de paz sobre el terreno. Concretamente, en este caso han ofrecido unos 20.000 efectivos. Aparentemente nada mal, pero claro, hay dos problemas con todo esto. Y es que, a ver, fijaos, imaginémonos que jamás acepta el plan, que lo más probable es que lo haga. Pues bien, es casi seguro que este escenario provocaría la aparición de un montón de células disidentes que no estarían de acuerdo con la rendición. Eso es algo que va a ocurrir sí o sí, incluso en el mejor de los casos. Y eso no es todo. Es que el otro gran grupo terrorista palestino, la yihad islámica, ya ha dicho que esto no va con ellos y que seguirán su lucha pase lo que pase hasta el final. Y todo esto por no hablar de que si algo es capaz de producir Gaza son nuevos grupos radicales por todas partes. Y claro, ¿quién tendría la responsabilidad de combatir a estos grupos y arriesgarse a sufrir atentados y represalias? Las tropas internacionales. Si no lo hacen, si no se emplean a fondo, malo. Y si utilizan la mano dura, Gaza puede convertirse en una trampa para estos países. Al tiempo que en casa las cosas también pueden ponerse muy pero que muy complicadas. Pensadlo bien. ¿Utilizar la mano dura contra nuestros hermanos musulmanes para proteger a los judíos? Ya sabéis, son el tipo de cosas que muchas mezquitas de países como Arabia Saudí no hacen mucha gracia. Vamos, que el riesgo es que todo esto termine como una especie de UNIFIL 2 y que Gaza sea una versión renovada del sur del Líbano. Peor aún, porque aquí hablamos de una zona pequeña con una trama urbana y muy densamente poblada. Repito, aquí Israel no podría intervenir si hay soldados internacionales en el terreno. Así que no dudéis ni un instante que este es un riesgo que tanto en el Mossad como en las FBI tienen muy pero que muy claro. Y es de hecho, como os digo, el otro gran escollo de este plan. Y luego, para terminar, está el tercer motivo por el que este plan podría no funcionar. Algo que pasa por la propia Hamas. A ver, incluso si Hamas acepta el plan, que es lo esperable, la realidad es que a medio y largo plazo es muy probable que el grupo o partes del grupo quieran reorganizarse para volver a la lucha. Y es que si algo nos ha enseñado ya esta guerra es que el grupo palestino, por muy golpeado y herido que esté, nunca termina de rendirse. Por tanto, ¿qué nos hace pensar que sí van a estar dispuestos a renunciar a su influencia y a ceder sin rechistar el gobierno de Gaza a una autoridad internacional de transición? Y claro, incluso si aceptan el plan, si su propósito no es rendirse completamente, pueden convertir la actividad de ese gobierno de transición en un auténtico calvario. No olvidéis, sin ir más lejos, lo que ya pasó en Afganistán y Irak con los gobiernos de
de transición. Por ejemplo, podrían generar una fuerte insurgencia clandestina que se dedicase mañana, tarde y noche a poner trabas y atacar a las fuerzas de estabilización internacionales para tratar así de que se marchasen y retomar el control de la franja. También podrían utilizar este gobierno provisional que, insisto, difícilmente se va a meter hasta la cocina para reorganizarse, refinanciarse y rearmarse, lo que pondría muy pero que muy nerviosos a los israelíes. Amigos, estos son los tres grandes escollos que hacen que todavía no podamos lanzar las campanas al vuelo. Voy a decirlo muy claro. Ojalá este plan funcione, ojalá los radicales de Hamas y la yihad islámica y demás grupos extremistas acepten parar. Ojalá los palestinos quieran empezar una nueva era. El plan está bien tirado, de lo mejor que probablemente haya hecho esta Casa Blanca. Pero tampoco nos engañemos, no es fácil que ocurra porque lo más difícil no es anunciar el plan, sino ponerlo en marcha. Pero, insisto, ojalá funcione. Y la verdad, pues que tampoco es que haya mucha alternativa. Porque, ¿y si no lo hace? ¿Y si todo este plan de Trump para Gaza fracasa o directamente ni siquiera se pone en marcha? ¿Qué alternativas hay? Pues, como os decía al principio de este vídeo, solo hay otra alternativa posible y es la peor para los gazatíes. Una ocupación militar total por parte de Israel. Atentos. Acabando por las malas. Como os contaba antes, el conflicto en Gaza solo tiene dos posibles salidas. O una ocupación internacional, que es básicamente lo que propone el plan de Trump y la idea de Tony Blair, o una ocupación israelí. Aquí no hay más tutía, ni habrá gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, ni autonomía política, ni mucho menos Netanyahu piensa en volver a dejar a Hamas gobernar este territorio. Estas cosas simple y llanamente no van a ocurrir, punto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si el plan de la Casa Blanca no se llega a materializar, o incluso si se pone en marcha y luego fracasa, por ejemplo porque la coalición de países árabes no sea capaz de controlar la seguridad, la otra cara de la moneda será una ocupación israelí. Una ocupación de mano dura que no sería buena desde luego para el futuro de Gaza, y desde luego tampoco lo sería para el de Israel, pese a lo cual es probable que hoy por hoy sea la opción preferida por el gobierno de Netanyahu. Y lo es pese a que ocupar la franja no sería precisamente cualquier cosa, sería meterse en un callejón del que quizás ya no podría salir, al menos no durante muchísimo tiempo. Eso es de hecho justo lo que temen las FDI, porque según sus propios informes, desmantelar toda la infraestructura de Hamas podría llevar años. Años de operaciones constantes, desgaste militar y un coste brutal para intentar mantener el control. Pensad que solo para garantizar el funcionamiento de un gobierno militar en Israel se ha calculado que harían falta unos 5.800 millones de dólares cada año. Y eso sin contar los costes de reconstrucción y asistencia humanitaria que sí o sí tendría que asumir un gobierno militar de ocupación. Porque es que además, claro, para que una ocupación fuera mínimamente viable, Israel tendría que empezar por lo más básico, reconstruir parte de lo que ya se ha destruido. Hablamos, por ejemplo, de agua, electricidad, hospitales, y eso, pues, eso significa aún más y más y más dinero. Y este ni siquiera sería el único impacto en la economía israelí, porque una ocupación de Gaza mantendría al país en un estado de guerra prácticamente permanente, lo que significa mantener una movilización constante de reservistas. Y claro, mantener a casi 50.000 soldados desplegados en Gaza no solo cuesta un pastizal, también paraliza buena parte del mercado laboral, porque evidentemente muchos de ellos son trabajadores que no podrían volver a sus empleos civiles. El resultado, Gaza convertida en un agujero negro de recursos sin fin. Y por el camino, los gazatíes sometidos a una administración militar de mano dura. Vamos, en otras palabras, resumiendo, todo un inmenso desastre. Por eso esperamos que pese a todo el plan anunciado pueda funcionar, que los rehenes pronto regresen a casa, que el poder de Hamas sea historia y comience un nuevo amanecer en Gaza. Pero mientras eso ocurre o no, la pregunta es para ti. ¿Qué te parece este plan? ¿Crees que